Somos Colombia y regresa la discusión sobre el glifosato. Este jueves 18 de julio, la Corte Constitucional tomó una decisión bastante esperada en la coyuntura política actual, la referente al glifosato. El Consejo Nacional de Estupefacientes deberá considerar y ponderar toda la información científica y técnica disponible en lo que se refiere, por un lado, a la minimización de riesgos para la salud y medio ambiente, y por otro, a la solución del problema de las drogas ilícitas. Todo esto conforme a los instrumentos de la política pública. Así lo señaló el Alto Tribunal al anunciar que se mantiene el fallo de 2017 en el que se puso 6 condiciones para que se reanude la aspersión aérea de cultivos ilícitos. La decisión fue unánime. La presidenta de la Corte Constitucional, la magistrada Gloria Ortiz, señaló que la decisión siempre ha estado en manos de los órganos políticos, en este caso del Consejo Nacional de Estupefacientes, quienes habían suspendido el uso de este químico en 2015 a petición del gobierno Santos. En 2017 la Corte le dijo al Consejo que solo se podía regresar al glifosato si se creaba un programa con ciertas características mínimas, entre ellas que hubiera evidencia objetiva y concluyente que demostrara la ausencia de daños para la salud y el medio ambiente. A continuación les comparto las declaraciones de la Corte Constitucional. Como siempre los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. Bueno, buenas tardes. Hemos decidido, la Sala Plena de la Corte Constitucional, el día de hoy, un tema que se sometió a consideración de la Sala Plena a solicitud del Gobierno Nacional y en especial el Presidente de la República en relación con la sentencia T-236 de 2017. La Corte asumió el conocimiento de este asunto y ha resuelto lo siguiente. Numeral primero. Requerir a las autoridades designadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes para que continúen y concluyan a la mayor brevedad posible el procedimiento de consulta con las comunidades étnicas y el Consejo Comunitario Mayor de Novita, Chocó. Asimismo, requerir a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que supervisen de manera conjunta el cumplimiento de lo dispuesto en el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia T-236 de 2017. La verificación del cumplimiento de lo aquí dispuesto continuará a cargo del juez de primera instancia de conformidad con lo previsto en el artículo 36 del decreto 2591 de 1991. Segundo, reiterar que para la reanudación del programa de erradicación de cultivos ilícitos mediante la aspersión aérea con glifosato, PESIG, suspendido mediante las resoluciones 06 de 2015 del Consejo Nacional de Estupefacientes y 1214 de 2015 de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, deberán cumplirse los requisitos previstos en el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia T-236 de 2017 con las precisiones de este auto. Tercero, precisar el proceso decisorio al que se refieren los ordinales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia T-236 de 2017 en el sentido de que, 1. Las características allí dispuestas constituyen criterios que el Consejo Nacional de Estupefacientes ha de tener en cuenta para decidir acerca de la reanudación del PESIG y deben ser cumplidas de buena fe y atendiendo a sus finalidades. 2. La previsión del numeral sexto del ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia T-236 de 2017 en cuanto expresa que la decisión debe fundarse en evidencia objetiva y concluyente que demuestre ausencia de daño para la salud y el medio ambiente, ha de entenderse en los términos del apartado final del numeral 5.4.3.6 de la parte motiva de la sentencia, es decir que, textualmente voy a leer, no equivale a demostrar, por una parte, que existe certeza absoluta e incuestionable sobre la ausencia de daño, tampoco equivale a establecer que la ausencia de daño es absoluta o que la actividad no plantea ningún riesgo en absoluto. En consecuencia, cierro comillas, en consecuencia, al momento de decidir acerca de la reanudación del PESIG,
El Consejo Nacional de Estupefacientes deberá considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica disponible en lo que se refiere, por un lado, a la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente, y por otro, a la solución al problema de las drogas ilícitas conforme a los instrumentos de política pública. Tercero, la decisión deberá tomarse dentro del marco de la política pública que se deriva del punto 4 del acuerdo final para la terminación del conflicto y la consecución de una paz estable y duradera, en los términos del Acto Legislativo 2 de 2017, del Decreto Ley 896 de 2017 y demás instrumentos de implementación y desarrollo. Hasta aquí la decisión que hoy tomó la Corte en una decisión tomada en forma unánime. En esta sentencia no participó la doctora Cristina Pardo, ella se había declarado impedida ya hace un tiempo, por eso la ponencia había pasado al doctor Alberto Rojas, quien mantiene su ponencia, y esta es una decisión que se tomó después de la construcción de varias horas de trabajo, varios momentos de debate, pero en forma unánime. Nosotros responderemos 2 preguntas. Ustedes se pondrán de acuerdo quién pregunta. Maestra, en directo por el radio, es decir, que la decisión de la reactivación o el uso de nuevo del glifosato queda en manos del Consejo Nacional. El Consejo Nacional de Estupefacientes siempre ha tenido la decisión. De hecho, la suspensión del programa de aspersión aérea fue derivada de una decisión de actos administrativos plasmados por el gobierno en su momento. La Corte nuevamente recuerda que esa decisión de actos administrativos puede ser adoptada por los órganos políticos que toman esa decisión, políticos y que hacen valoraciones técnicas y científicas. Para preguntar por qué confusión, lo que está diciendo la Corte es que se mantiene como estaban las restricciones, como venía la sentencia, o cómo debemos entenderlo para evitar indecisiones. Nosotros en esta ocasión obviamente mantenemos la sentencia, pero hacemos precisiones. La sentencia se adoptó desde 2017 con una lectura literal de la misma, había producido algunas dudas. Por eso la Sala Plena hoy llegó a la conclusión que era necesario hacer unas precisiones y por eso lo hacemos en la parte resolutiva. Todas estas precisiones tendrán el sustento suficiente en la parte motiva del auto y se explicarán en detalle, pero consideramos que la parte resolutiva debería explicar con claridad algunos puntos que habían surgido en debate en el ordenamiento jurídico y en general por los órganos operadores de esta norma. Presidenta, pero entonces, cuando ellos revisan la condición de que no hay que demostrarse o que no debe haber duda frente al riesgo que causa el glifosato, ustedes lo que dicen es que no se necesita específicamente o no se dice exactamente que no debe haber ningún tipo de riesgo. Partiendo de la base de que se mantiene la sentencia T236 de 2017, lo que debe entenderse es lo siguiente. 1. No hay modulación. 2. No hay de ninguna manera una modificación. Lo que sí hay es un alcance de la sentencia para darle claridad en unos puntos que hacen parte de la decisión de la sentencia. Y en cuanto a lo que me comenta, la Corte ha dado la precisión de que el principio de precaución implica de todas maneras una ponderación que tiene que hacerse en relación con el objeto y en relación con las circunstancias que en un momento dado puedan ser destinatarios de esta decisión. O sea que ustedes en conclusión mantienen la prohibición pero fijan unas nuevas condiciones que el gobierno debe tener en cuenta si desea que se levante la prohibición y se permita el... No hay nuevas condiciones, son las mismas condiciones que traía la sentencia T236 del 17. Lo que hace la Corte ahora es precisar esas condiciones, digamos esos presupuestos para que pudiera, en este caso, el Consejo Nacional de Estupefacientes y la ANLA expidiendo las licencias para que pudiese iniciarse o reanudarse la aspersión aérea de glifosato.
Gracias, doctor Alberto. Nosotros queremos comentarles que en poco tiempo les enviaremos a través del chat oficial de la Corte esta copia de la parte resolutiva para que ustedes la tengan claramente señalada. Esta parte resolutiva que está incluido 3 puntos, son 3 numerales de la parte resolutiva de este auto, y del tercer numeral, el 1, 2 y 3 obedecen a precisiones que debimos advertir con la sentencia. Esta sentencia fue proferida incluso antes de algunos hechos que sucedieron, hechos fácticos y jurídicos, pero que motivaron a la Corte a proferir una decisión. Por ejemplo, la firma del acuerdo final para la terminación del conflicto y la consecución para la paz estable y duradera, que se firmó con posterioridad y que tiene algunos elementos que la Corte consideró necesarios traer aquí para efectos de justificar nuestra intervención en esta oportunidad. Esa parte resolutiva del auto 387 del 2019 será puesta en el chat para que ustedes la tengan como un documento oficial y puedan informarle al país correctamente la decisión que aquí se tomó. Muchas gracias por su atención. En la próxima oportunidad nos vemos. ¿Cuál fue la votación y quiénes votaron a favor y quiénes en contra? Fue una decisión unánime, 8-0. La doctora Cristina Pardo no participó porque ella se encontraba impedida. Doctora, ¿podemos decir que se mantienen las condiciones? Es que estamos haciendo conjuntos para explicar, se mantienen las condiciones. Ustedes van a leer en este momento la parte resolutiva en cuestión de minutos. Pueden leer la parte resolutiva y podrán darse cuenta que en sentido estricto las condiciones se mantienen con precisiones. Las precisiones que nosotros estamos aquí dejando claro, pues surgieron con ocasión de un debate que el país dio y que en ocasiones consideramos que no se entendió la sentencia en la dimensión que ella tenía. Por eso consideramos necesario hacer estas precisiones. Están a disposición en cuestión de minutos. Aquí les tomaremos una foto a esta parte resolutiva. Presidenta, yo quisiera insistir en esto, precisamente en relación con lo que acaba de preguntar, el numeral segundo de la parte resolutiva dice, reiterar que para la reanudación del programa, esa reiteración implica entonces de alguna manera el cumplimiento de las condiciones dispuestas en la resolución cuarta de la sentencia T236 del 17, pero repetimos, con las precisiones que se le da en esta parte resolutiva. Lo único que trae como novedoso, digamos, la decisión es simplemente que se hace una actualización en relación con que la decisión que se tome por parte del gobierno deberá hacerse dentro del marco de la política pública que se derive del punto cuarto del acuerdo final firmado el 24 de noviembre del 16, que luego viene a convertirse en norma a través del acto legislativo 2 del 17 y del PENIS, que es el decreto 896 del 17. Fuera de esto, todo lo demás es reiteración de la decisión de la sentencia con las precisiones que encontrarán ustedes, como dice nuestra presidenta, en el documento que van a leer en pocos segundos. Gracias. La última pregunta, porque hay sala de selección en este momento. No, mira. La lectura ya se está yendo el documento, no sé, está como mala la señal. Se está yendo el documento. La Corte en esta oportunidad no hace pronunciamiento sobre cumplimiento o incumplimiento. Mire que en la parte resolutiva que yo les leí, decimos que el cumplimiento de esta decisión se mantiene en el juez de primera instancia. Luego, en esta oportunidad, nosotros no estamos haciendo evaluaciones de cumplimiento y de incumplimiento en niveles de cumplimiento o incumplimiento. Nosotros sí advertimos por la audiencia pública que el proceso de consulta previa tiene dificultades y por eso requerimos el cumplimiento de esa decisión, pero no hacemos evaluaciones de cumplimiento porque esto desborda nuestra propia competencia en este momento. Fíjese que el artículo 36 del decreto 2591 del 91, que es el que remitimos, dice que la competencia para verificar el cumplimiento de una sentencia corresponde al juez de primera instancia.